Entramos al tercero, profecía. ¿Qué es la profecía? La profecía la conocemos desde el Antiguo Testamento en la Biblia. En los profetas, como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Oseas, Amós, Jonás, Habacuc, etc. Tenemos muchos profetas en el Antiguo Testamento. Y también el profeta Eliseo, el profeta Elías, el profeta Samuel. También Moisés era profeta. ¿Qué es el profeta? El que habla de parte de Dios. Es un comunicador. Dice, es uno de los medios que Dios emplea para dirigirse a su pueblo. Este carisma o don, que es lo mismo, se manifiesta cuando los creyentes expresan lo que está en la mente de Dios y no en sus propios pensamientos. Si ustedes recuerdan las profecías, como por ejemplo Jeremías, que sabía que si el pueblo no se convertía, no dejaba la idolatría, entonces el ejército de los babilonios, comandados por el rey Nabucodonosor, los iba a invadir y los iba a destruir. Y a los sobrevivientes se los iban a llevar cautivos a Babilonia. ¿Cómo se presentaba Jeremías? Hermanos, conviértanse. ¿Así les decía? O decía, esto dice el Señor. O sea, con la autoridad de un profeta. Esto dice el Señor. Y empezaba a decirles lo que les iba a venir si no renunciaban a la idolatría de sus ídolos, si no purificaban el templo, y les decía, si no lo hacen va a venir una catástrofe. ¿Y qué hacía el pueblo? No le creía, no le escuchaba. ¿Entonces vino la catástrofe? Sí. Y le creyeron, pero demasiado tarde. Ya el enemigo estaba encima de ellos. ¿Qué le pasó al profeta Jonás? ¿Dónde estaba? En Tierra Santa, a gusto, de peregrino con Pepe González. Y de pronto el Señor le dice, ve a Nínive, porque los ninivitas me han ofendido muy fuerte. Desde el rey hasta el último miembro de los ninivitas me ha ofendido. Y he decidido, como Sodoma y Gomorra, destruirlos. Ve, baja al puerto de Jope, ahí en Tierra Santa. Toma un barco que te lleve hacia el norte. Y en las playas de Aco, del norte de Israel, ahí te deja el barco y tú continúas hasta Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Bajó a Jope, obedeció. Se subió a un barco, obedeció. Pero ese barco iba al sur, ¿sí?, hacia Alejandría de Egipto. No iba hacia donde el Señor lo mandó, iba a un pueblo llamado Tarsis. ¿Obedeció? No, ¿verdad? ¿Y qué hizo el profeta? Se bajó al sótano del barco, armó ahí su catre y se durmió. Y el Señor mandó la tempestad, ¿se acuerdan? Sí. Y todos los marineros preocupados, invocando a sus dioses, y se dan cuenta que aquel está dormido. Y el capitán dice, ¿cómo puede estar este dormido si estamos a punto de naufragar? Despiértelo para que invoque a su Dios. Y ya sale Jonás. ¿Por qué no invocas a tu Dios? Aunque invoque a mi Dios, esta tempestad no se va a quitar. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Porque yo soy el causante. ¿Cómo? ¿Tú eres el culpable de esto? ¿Qué tenemos que hacer? Arrójenme a la bravura del mar y de las olas. No. ¿Cómo vamos a hacer eso? Dios nos pedirá cuentas de tu vida. Si no me echan,
todos se van de pique. Lo agarran, lo avientan. ¿Y qué pasa? Llega la bonanza. Pero un pez cetáceo se lo traga. ¿Y cuánto está en el vientre? 3 días. Y va el pez y lo vomita en las playas de agua. Como diciendo, o vas porque vas. Y ya el profeta llega a Nínive. ¿Y qué dice? Esto dice el Señor. Y empieza a profetizar. Si en 40 días, una cuaresma, no hacen penitencia y ayuno y se visten de sayal, Nínive será destruida. Entonces el rey lo escucha. El pueblo se cimbran y el rey ordena un ayuno general. Y todos hacen penitencia, se echan cenizas en las cabezas, se visten de ropas ásperas y todo el pueblo está orando, clamando la misericordia. ¿Y qué pasa? Dios los perdona. Y el profeta Jonás se enoja. ¿Verdad que se enojó? ¿Contra quién? ¿Qué quería el profeta? Que se los zumbara Dios. Y Dios le dice, ¿por qué te enojas, profeta? Ya sabía, te conozco, por eso me mandaste. Porque sé que eres un Dios bueno y clemente y compasivo. Y tú sabías que si yo profetizaba a tu pueblo, se iban a convertir y tú los perdonarías. Pero yo quería que te los zumbaras. Porque estos abusan de tu misericordia. Y al menos debiste haberles dado un escarmiento. Y el profeta está encaprichando. No te enojes, profeta, no, es que me hiciste quedar mal. Yo ya había profetizado destrucción y tú trajiste bendición. Pues alégrate, porque gracias a tu intervención profética, mi pueblo se ha salvado. Pero no entiende razones. ¿Y qué ocurre? ¿Dónde está el profeta? En el desierto de Nínive a 45-50 grados. Y está muy molesto. Porque no tiene dónde guarecerse del sol. Pero cuando llega la noche se acuesta y el Señor hizo crecer una plantita. ¿Se acuerdan? Sí. Que cuando despierta el profeta, ¡wow!, ya tiene sombrita. Entonces está muy contento con la plantita. Y se duerme, y en la noche, ¿qué ocurre? El Señor manda a las orugas y la devoran, y despierta y la ve seca. ¿Y qué hace el profeta? Se empieza a pelear con Dios. ¿Por qué me quitaste mi plantita? Y es cuando empieza el mensaje. ¿Acaso tú la plantaste? No. ¿Tú la hiciste crecer? No. ¿Acaso era tuya? No. Entonces, ¿qué me reclamas? Tú te lamentas por una plantita que en un día creció y en otro día se la comió la oruga. ¿Qué no deberías moverte a compasión? No por una plantita, sino por miles de almas que estaban destinadas a la condenación. Y gracias a tu palabra, todos se convirtieron y se salvaron. Es cuando el profeta empieza a entender el plan divino. Entonces los profetas son instruidos, aleccionados por Dios con vivencias, con imágenes, para que transmitan correctamente el mensaje. Y eso le pasaba a los profetas. A veces lo decían con palabras y a veces con imágenes de su propia vida. Como por ejemplo, Dios le dice a Jeremías: mi pueblo ha quedado desnudo. ¿Desnudo de qué? De Dios. Ha quedado desnudo de la gracia. Ha quedado desnudo de mis dones. Está desnudo. Ve y diles. ¿Y qué hizo Jeremías? Se quita la túnica y desnudo se presenta al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Pues empezó a mofar del profeta. Se empezó a reír de Jeremías. Y dice: sí, ríense de mí, pero yo me reiré de ustedes. Y si hoy me presento desnudo, es para que se den cuenta que ustedes están desnudos delante de Dios. Están despojados de la gracia. Arrepiéntanse.
Entonces, con su misma forma de actuar, se desnudó para que el pueblo entendiera el mensaje. ¿No hacía lo mismo San Francisco de Asís? Cuando envía a sus dos compañeros a un pueblo en el que no se querían convertir y casi los apedreaban, y Francisco les dice, pues quítense las túnicas y vayan a predicarles desnudos. Y los manda desnudos. Y cuando el pueblo los ve predicando desnudos, al principio se burlaron. Pero cuando ellos comunican la profecía de Dios, el pueblo se convirtió. Entonces llegan y le dicen, ya, predicamos desnudos, y se empiezan a poner las túnicas. Y Francisco se queda así. Dice, pues ahora me toca a mí. Voy al siguiente pueblo, y se saca la túnica y empieza a predicar desnudo, como el profeta Jeremías. Otras veces Jeremías fue en medio de la plaza y se enredó en una cuerda, todo él mismo. Se quedó atado en una cuerda. Y dice, así están ustedes, atados por su pecado, por sus crímenes, por sus injusticias, por sus idolatrías. Y Dios me pide que me presente atado entre ustedes para que entiendan la gravedad de su pecado. A través de signos, señales. Y el profeta del amor, ¿quién es? Oseas. ¿Qué le pide Dios? Anda a Samaria y contrae matrimonio con una prostituta llamada Gomer, y ten con ella hijos de prostitución, y a uno de tus hijos ponle no mi pueblo, para que el pueblo entienda que ya no son mi pueblo, porque han caído en la idolatría. Y se van a mofar de ti, profeta, porque te casas con una prostituta que es la mujer de todos los hombres de este pueblo y con quien todos se han prostituido. Pero cuando el pueblo se te eche encima, tú les dirás, esa prostituta son ustedes. Y si yo me he desposado con Gomer y la he dignificado, eso quiere hacer Dios con ustedes. Dios quiere pasar por alto sus prostituciones. Entonces, como el Señor habla a través del lenguaje profético, pero también a través de la vida del profeta. De tal manera que el profeta y su vida se convierten en predicaciones vivientes, con su forma de vivir y de proceder. Y así cuando leemos la vida de los profetas, vemos muchos signos que Dios les va pidiendo. Así actúa Dios. Nos habla de muchas maneras. Y a veces seguimos ciegos, ¿verdad? ¿Actualmente existe algún profeta? Claro. Aparte de Pepe. Todos somos profetas. Por tu bautismo eres sacerdote, profeta y rey. Pero hay niveles de profetas. Por ejemplo, el Papa Francisco es un profeta. Nuestros cardenales son profetas. Nuestros párrocos son profetas. ¿Sí? Ellos que son nuestros pastores son profetas. Madre Teresa de Calcuta era una profeta, que con su forma de vivir transmitía un mensaje, con palabras y sin palabras. Predicaba con palabras y predicaba con hechos de vida. Padre Pío también fue un profeta. Juan Pablo II, Luisa Picarreta, todos los santos han sido profetas, del pasado y del presente. Y ahorita hay muchos santos en el mundo, sí, en todo el mundo. Y hay muchos que tienen el don de profecía y otros son profetas constituidos por la iglesia. Pero por el hecho de ser bautizados, todos somos profetas, sacerdotes y reyes. Pero hay niveles de profetas, ¿sí? Hay quienes, acuérdense que los dones son perfectibles. ¿Qué entienden por eso? Se van desarrollando, se van perfeccionando a través de los años y de la práctica. Entonces son perfectibles, ¿sí? Bien. Continuamos. 5 minutos más. No, ya se acabó la clase. Ya me pasé, sí, ya. ¡Qué rápido!
¿Por qué esconde eso, verdad? Qué rápido, ya se acabó la clase, señores. No, seguimos más, ¿verdad? Es como un suspiro. Pero quédense con esta enseñanza. Ya hablaremos más de otros profetas y de lo que es propiamente el don de profecía en el contexto de una asamblea de oración o cenáculo. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué es un cenáculo? Es una reunión de personas o una asamblea de personas que se reúnen cada 8 días a orar. Y tú puedes estar en tu familia, tu propio cenáculo, asamblea de oración. La diferencia con renovación, la cenáculo, Es lo mismo. Son diferentes formas de llamar a la reunión. ¿Damos gracias?